yo todavía me doy mucho palo. No mucho, pero sí suficiente como para destabilizarme de vez en cuando. Yo soy muy bueno para decirle a cada camarógrafo aquí, a cada individuo que está acá y a ti, por qué son tan buenos y tan admirables por lo que hacen y si se equivocan por algo, que está bien, que mañana es otro día, pero conmigo mismo no soy tan amigable. Mi papá un día me dijo, ¿tú te quieres volver a Filipinas? Y yo dije, sí. Me dijo, listo, vamos a hacer una escala en Estados Unidos donde están tus abuelos filipinos y nos vamos a quedar ahí con ellos hasta que su mamá y sus dos hermanitos deciden que se van a unir con nosotros y nos vamos todos. Y yo, ok, listo. Fue en ese momento cuando mi mamá decidió que no quería estar más con mi papá y mi papá terminó secuestrando a mis dos hermanos. Fueron varios fondos que activaron el reconocimiento de que yo tenía un problema. Y fue un fondo. O sea, yo me acuerdo de esa noche como una noche que tomé y consumí tanto que yo dije, no me importa si me muera. Yo no quisiera volver a pasar por eso. Fue como un campo de concentración emocional, pero al mismo tiempo también muy lindo para aceptar que yo no tengo control y que yo tenía el permiso para perdonarme a mí mismo y perdonar a mis papás, que tengo el derecho a ser feliz y aceptar que no me puedo tomar ni un solo trago. Yo hoy no tengo nada en contra de ninguna religión, ni me parece que ninguna es mejor que otra. Y todos nos conllevan a algo que en mi caso lo necesito, que es de sentir que hay algo superior a todo esto. Y por las mañanas, cuando me despierto, me arrodillo y le digo gracias por este día, por favor acompáñame, haga tu voluntad. Y yo, Manuel Teodoro, lo necesito. Y mi mamá estaba deteriorada con un cáncer terminal metastásico espantoso. Entonces mi mamá dijo, Esto simplemente es mi cuerpo, lo que yo les estoy pidiendo es que me apliquen una eutanasia para que este cuerpo que está atrapando un dolor descanse y que mi alma se va a reencarnar. Y yo, ok, mami. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Todos conocemos al gran periodista, presentador, pero hoy veremos al verdadero ser, con todos sus matices. Manuel Teodoro, bienvenido a Bravísimo Sin Tapujos, el podcast. Y aquí estoy, sin tapujos, libro abierto, Y con la manito en el corazón, listo para hablar de todo, listo para hablar de todo. que te sientas en confianza, tranquilo, relajado, Sí, como siempre ha sido, y sí. un poquito Con más. ustedes siempre lo he sido en Bravísimo, así que aquí seré igual y un poquito más si se puede. ¿Cómo estás hoy, Manuel? Bien, bien, tranquilo, tratando de conservar mi número uno no negociable, ¿Qué es? la paz interna. A veces no es fácil, Ujú. tanta cosa que pasa en nuestro mundo de las noticias y la televisión, muchos componentes perturbadores que uno tiene que divulgar al público sobre lo que está pasando en el país y cosas también personales que muchas veces es muy lindo, muy bonito, muy todo. Y hay otros días que también, como tú sabes, son retadores. Entonces, yo considero que todo eso puede suceder y uno tiene que lidiar y a veces manejar ciertas situaciones en la vida, pero hay algo que es sagrado, que es la paz interna de uno, que es la conexión con Dios, con la espiritualidad, con pensamiento, sentimiento, Ujú. acción, todo coordinado, todo en armonía, y ahí voy. Entonces, hoy así me defino sin tapujos. Y a propósito de eso, hiciste una publicación finalizando agosto donde ponías, cuando busco la paz interior, el sonido de las olas y el olor del mar me acerca al balance que se necesita. Ese balance a veces es esquivo. ¿Cómo encuentras el balance y a veces por qué es tan esquivo? Las preguntas tuyas son de una, ¿no? Eso no es cómo Investigación, está y cómo claro. está, eso es de una. Ya sé que estás bien. ¿Cómo te pareció el concierto de Shakira? No, no, eso ya es de una. Yo me doy cuenta cada vez más que entre mí y me atrevería a decir entre todos, los camarógrafos, nuestra productora, las personas en este restaurante, hay como una
lucha interna entre el ego y el ser. El ego es esa parte de nosotros, yo lo tengo, a veces se me alborota mucho, que quiere controlar, que quiere poseer, que quiere Tener la razón. tener la razón, hablar y escuchar menos, hablar más y escuchar menos, imponer muchas veces un punto o un pensamiento. No es totalmente malo el ego, porque también nos protege ante las adversidades de la vida, pero ese ego que a veces nos conlleva a hacer unos comportamientos no tan saludables. Y por otro lado está el ser, que es esa parte de compasión, de amor puro, de saber escuchar, generoso, no pensando yo primero, yo segundo, yo tercero, sino usted primero y quizás mañana yo voy por ahí. Y eh, entre los dos hay una constante como de una especie de batalla. Eh, lo chévere es que uno tiene el libre albedrío de saber cuál de los dos vas a nutrir. Eso ya es decisión de uno. ¿Le paro más bolas al ego o le paro más bolas al ser? Ante cualquier tipo de estímulo o de algo que sucede, una discusión con la pareja, un deseo que uno tiene. Entonces, constantemente la búsqueda de eso es lo que yo llamo en ese mensaje, lo que yo configuro como ese balance, Ujú. ¿no? Porque si uno le da rienda suelta al uno, pues bailas, queda uno como una persona muy hostil. Pero si también le das mucha rienda suelta al otro, pues también puede haber también adversidades que merecen algo de defensa personal, ¿no? Eh, entonces, a eso me refiero con ese post que hice. Tu abuelito, una persona muy sabia, los llamaba lobos. Sí, Eran como dos lobos, el del ego y el de la sí, compasión. sí, sí, te acuerdas muy bien de ese, Sí. de esa, más que una anécdota, es como un principio que yo guardo mucho. Entonces, pues yo pienso que está bien, somos seres humanos y sentir eso me hace sentir que estoy pues viviendo la vida, es normal, no es malo. Así somos, lo que pasa es que a veces perdemos la conciencia sobre eso y vivimos como a la intemperie. Entonces, muy chévere que arrancaste con eso. ¿Cuál de esos lobos estás alimentando más ahorita? ¿Y a cuál estás dejando de nutrir? Estoy tratando de dejar de nutrir obviamente el ego. Estoy tratando de hacerlo. ¿Cómo haces? Estar consciente de que él está ahí y a veces trato de ver todos esos componentes que constituyen nuestra parte interna, que es el miedo, el deseo, ¿no? La compasión, como pequeños personas en una mesa como estas. Entonces, yo convivo con ellos y como que los miro y digo, ustedes todos están dentro de mí y, a ver, miedo, ¿qué temes hoy? No, temo esto, temo esto, temo esto. Bueno, venga, primero aceptemos que tú existes, que eres parte de mí y venga, manejemos esto. ¿Por qué tienes ese miedo? No, porque cuando yo era niño, acuérdate que tus papás nunca te felicitaron porque sacaste buenas calificaciones en el colegio y es por eso que yo temo que hoy, 60 años después, en el trabajo, por no tener un buen rating en el programa, me van a regañar mucho allá en programación, entonces siento ese miedo. Bueno, entonces uno saca la compasión, ¿no? El tema de la autocompasión, entonces también existe ahí autocompasión. Todo está dentro de uno, ¿no? Autocompasión, venga, venga, Le hablas de frente. venga, venga. Tú eres bueno, estás haciendo tu mejor esfuerzo y uno habla consigo mismo. A veces uno mira a Dios y uno dice, Dios, ayúdame con esta situación porque me quedo grande, tú eres mi apoyo constante, pero tengo este elenco de sensaciones dentro de mí que tengo que manejar, entonces todo está acá.
todo está acá. Imagínate. Entonces es como tratar de aprender a administrar eso bien. Pero eso es aprendiendo y leyendo y Ese aprendiendo. Eso tiempo. no es que en la universidad nos enseñaron eso, no. A mí me enseñaron periodismo y política y la vida me enseñó una que otra cosita por ahí, pero eso son cosas que afortunadamente hoy, gracias a estos temas de podcasts y de literatura y de los ebooks y todo, uno puede aprender a hacerlo. Uno aprende Puedes decir que hoy te amas, te aceptas con todas tus luces, todas tus sombras, inseguridades, miedos. cada vez más, porque ya que estamos hablando sin tapujos, yo todavía me doy mucho palo. ¿M? Eh, no mucho, pero sí suficiente como para destabilizarme de vez en cuando. Uno, uno es un experto. Yo soy muy bueno para decirle a cada camarógrafo aquí, a cada individuo que está acá y a ti, por qué son tan buenos y tan admirables por lo que hacen y si se equivocan por algo, que está bien, que mañana es otro día, Pero contigo. pero conmigo mismo no soy tan amigable. ¿Y has logrado mejorar un poco He eso? logrado mejorar un poquito, aprendiendo sobre autocompasión. Hay una autora que se llama Melody Beattie, que leo mucho, que habla mucho de este tema, Christine Neff. eh, y, y uno se da cuenta cuando uno va a la Panamericana o uno entra a Amazon y compra un libro, que hay mucha gente como uno, porque son uno de los libros más vendidos que hay. Ahorita estoy leyendo un libro de una mujer que se llama Mel, ¿qué? Que se llama The Let Them Theory, la teoría del déjelos. Que te agredieron, déjelos. Que no te devolvió la llamada, No se déjelos. trata de mí, se trata del otro. Sí. Y, y estos libros son bestseller en el New York Times y en todos estos medidores de los libros más vendidos. Entonces uno dice, no, pues hay mucha gente como Ujú. yo no estoy solo en el mundo, entonces uno como que bueno, por lo menos estoy acompañado. Y es que antes era hasta tema de burla que alguien comprara libros de crecimiento personal. Hoy en día, más que ser una moda, están siendo muy necesarios. Muy, Todos estamos en esa búsqueda, gracias a sí, Dios. sí, y creo que son muy necesarios en una sociedad polarizada, una sociedad Hostil. hostil, en una sociedad materialista. Yo no digo que todo el mundo sea así, todos somos un poquito así, eh, frívolo. Entonces, cualquier herramienta útil para uno conectarse con sí mismo es bienvenido. Yo soy full hincha de todo lo que puede apoyarme, ya sea libros que contienen psicología. Estoy leyendo mucho ahora libros de los filósofos estoicos que tienen precisamente una filosofía de vida muy práctica y muy útil. Y a mí personalmente me ha servido muchísimo, muchísimo. Tengo un ritual todas las mañanas, me despierto a las 5, 5:30 y lo primero que hago, mirar hacia afuera, agradecer otro día que tengo, porque en mi edad ya uno tiene amigos que se mueren. Sí. Entonces uno dice, no, soy privilegiado y luego leo mis capítulos. Qué lindas esas prácticas de gratitud. Sí, sí, eso para mí es clave, clave ahí, incluso Manuel, antes del café. ¿sueles hablar de tus emociones, de cómo te sientes realmente? Si alguien te pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Si no estás bien, dices, no me siento bien. Estoy haciéndolo cada vez más, estoy haciéndolo cada vez más. Y cuando estoy con personas que me preguntan y me miran y me dicen, oye, ¿cómo estás? Casi siempre mi contrapregunta es, ¿de verdad quieres saber o me lo estás preguntando por cortesía? Porque si es por cortesía, pues te hablo del rating y de feliz porque Colombia calificó para el Mundial y impresionado con la canción de Karol G en el Vaticano. Sí, te puedo hablar así también, sí, sí, o sea, no todo tiene que ser tan profundo. O me estás preguntando, Mónica, de verdad, cómo estoy, porque si quieres la respuesta, primero te agradezco por darme la oportunidad de respirar y mirar hacia adentro y luego de verbalizar, porque al verbalizar muchas veces uno está hablando con otra persona, pero también con uno mismo. ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto hablar de sus emociones?
porque nos enseñaron desde niños que teníamos que ser fuertes. ¿Fue tu caso? Sí, sí, papá tradicional, católico, conservador, machista. No, no llores, no llores. Después entendí que él me dijo eso porque él tampoco sabía, porque su papá tampoco le enseñó que mostrar emoción es parte de la realidad del ser humano. Y después logré romper con ese patrón un poquito y ser, digamos, de la primera generación de papás quienes le otorgamos a nuestros hijos, en caso de mi hijo Sebastián, el permiso para expresar sentimientos y si estaba muy triste de llorar. Pero al mismo tiempo debo agradecer a mi papá porque hay momentos cuando sí necesité sacar fuerzas hasta de donde no sabía que las tenía. Te voy a dar un ejemplo. Cuando falleció mi mamá hace 7 años, siendo yo el mayor de 4 hijos, 2 hermanas destrozadas, llorando a moco tendido, y un hermano menor, el más chiquito, Rafita, yo sentía que tenía que sacar esa fuerza que mi papá me enseñó a consolidar, que es más o menos utilizar la cabeza para blindar el corazón para ellos. Y pensé, yo lloraré, pero después, en este momento tengo que protegerlos, entonces a veces es útil también. ¿Te llegó a afectar en algún momento cuando estabas pequeñito no reconocer tus emociones a tiempo? De pronto el no poder hablar de estos temas con tu papá, con tu mamá. Totalmente, totalmente incapaz de hacerlo eh, porque no sabía cómo hacerlo. No sabía, no había en los años 60 las herramientas que hoy existen, la sabiduría, la psicología, ¿no? El desarrollo social y psicológico que hay en la sociedad que le permite a un papá hoy decirle a su hijo de 8 años, de 9 años, venga, venga Pedrito, venga Sarita, ¿qué estás sintiendo? Y uno a los 8 años, pues escucha esa pregunta y lo único que hace es o llorar o ¿por qué estás tan feliz? O sea, te veo alborotada y feliz, cuéntame. No, pues uno en esa época gritaba o lloraba, pero no había un papá capaz, porque pues uno a los 8 años, si alguien no te hace preguntas como, ¿qué estás sintiendo? Ujú. Triste, ¿por qué? Descríbamelo. No, es como si me duele acá. ¿Y ese dolor cómo es? Eh, eh, Tenía que ser un papá muy especial o un psicólogo de niños para tener la suerte de desahogarse, pero la mayoría de los papás no sabían cómo hacerlo. No era su culpa, repito, no Era era lo su que sabían culpa, en ese momento. es lo que sabían en ese momento, pero afortunadamente nosotros, pues que tenemos hijos ahora, hemos aprendido que sí, sí es una herramienta que le podemos otorgar a nuestros hijos. Todos los niños necesitamos amor, aprobación y atención. ¿Te faltó alguna de estas? ¿Ninguna o todas cuando estaba chiquito? Sí, y yo creo que a muchas personas de mi edad dirían lo mismo, precisamente porque esos papás y nuestros papás quizás tampoco lo recibieron mucho, o los papás estaban trabajando mucho, la mamá con 4 o 5 hijos, trabajando, luchando por la vida, eh, no otorgaba, pero no por falta de amor, no, sino por falta de técnica, ¿no? Yo sé que mi mamá me quería, yo sé, pero no tenía, primero estaba muy absorbida por mi papá porque era un tipo acaparador y ella estaba ahí para él. Y segundo, yo creo que ella misma, siendo tan chiquita, yo nací cuando mi mamá tenía 18 años, entonces yo creo que ella a los 24, 25 años, cuando yo tenía 7, me dice, acuérdate cuando tenías 24, 25, todavía estabas explorándote a mí mismo, tratando de entender existencialmente qué era tu propósito en la vida, si estás contento con este hombre o no, y con este chino.
yo también me merezco como mujer pararle bolas a cosas que estoy sintiendo. Entonces, había que entender, ahora que lo puedo hacer, que no es su culpa. Y yo creo que es lo importante. Yo creo que lo importante no es tanto lo que le pasó a uno. No. Es importante, porque si hay trauma hay que tratarlo. Lo importante es desarrollar una nueva forma de responder ante lo que pasó. Entonces tengo la opción, o voy a ser víctima el resto de mi vida porque mi mamá no me dio un besito cuando yo tenía 9 años, y entonces voy a alimentarlo y voy a pedir atención de todo el mundo porque soy la víctima, que es lo que más hace mucha gente, o voy a simplemente entenderlo, procesarlo y más bien quizás convertirlo en algo que me puede mejorar. La opción es de uno. Lo que se hace con lo que nos pasa. Sí, Con un papá, como lo describes, machista, muy trabajador, era definitivamente otra época, una mamá muy dispuesta a lo que él necesitara. ¿Llegaste a sentirte invisible? a veces sí. Y buscaba atención, Sí. buscaba atención. ¿Cómo? Bailaba, eh, me vestía con unos atuendos rarísimos que encontraba por ahí y me paraba frente a ellos y era como ya decir, Aquí aquí estoy. estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y sí, lograba algo de atención, o sea, no era completamente careciente de atención. Pero fíjate que los momentos que uno más recuerda con, de la infancia con los papás son esos pequeños momentos cuando los papás no hicieron nada especial o grande como uno en cumpleaños, sino esos momentos sutiles como, por ejemplo, yo era pésimo en matemáticas, pésimo, y mi papá llegaba del trabajo y se sentaba conmigo. Ok. Y te quiero decir que en ese momento yo no quería estar sentado con él aprendiendo sobre sumar y Matemáticas. restar. Yo quería estar jugando fútbol. Y él me obligaba a sentarme con él. Y eso es amor. Creo que a mi papá tampoco le gustaba mucho. Yo hubiera preferido estar leyendo sus revistas y sus periódicos y fumando sus cigarrillos y seguramente tomándose un whiskycito con sus amigos. Pero no, dijo, me voy a quedar de 4 a 7 de la noche con mi hijo enseñándole matemáticas. Y hoy recuerdo eso como los momentos más bellos de mi infancia. Fíjate, no era mi papá conmigo en un partido de Si no era fútbol. la gran cosa. No, eran demostraciones, tiempo. El otorgarle tiempo a alguien podría ser una de las manifestaciones de amor más grandes que hay. Mira que yo también soy de papás separados y bueno, yo estaba muy chiquita, tendría 3 años, pero yo tengo muy bloqueada esa etapa de mi vida. En tu caso, ¿cómo recuerdas ese momento cuando tomaron la decisión de separarse? Fue muy traumático, porque bien o mal, mi hogar era un hogar. Y para mí eso era todo. Mi principio de realidad era ser hijo de Manuel y Patricia, hermano de Melissa y Rafael, miembro de esta familia. ¿Te sentías orgulloso? Eso era todo, todo. O sea, era como si mi existencia y mi razón de vivir es ser futbolista y me sacas de la cancha. O sacas todos los jugadores y yo soy el único ahí en la cancha. Y así me sentí, completamente solo. Yo tenía 14. Y mi papá eh, me lleva a su país a vivir con él, a Filipinas. Y mi mamá se queda en Colombia y yo no me hallaba. Yo no entendía. ¿Pero fue decisión unánime o te preguntaron a ti en algún momento quiere quedarse con su mamá o quiere irse con su papá? No, no. Nosotros hicimos un experimento, vivíamos en Filipinas, yo no hablaba español y hicimos un experimento y era venir a Colombia a ver si mi papá se acoplaba en este país, se bañaba en este país y no lo logró. Ni habla el idioma y su profesión, que es derecho, pues no se aplicaba acá. Entonces mi papá un día me dijo, ¿tú te quieres volver a Filipinas? Y yo dije, sí,
claro, pues ahí está mi bicicleta, ahí están mis amigos, ahí está mi perro, ahí está todo. O sea, eso, o sea, obvio. Me dijo, listo, entonces vamos a Filipinas, vamos a hacer una escala en Estados Unidos donde están tus abuelos filipinos y nos vamos a quedar ahí con ellos unos meses hasta que su mamá y sus dos hermanitos deciden que se van a unir con nosotros y nos vamos todos. Y yo, ok, listo. Ujú. Y fue en ese momento cuando mi mamá, pues básicamente decidió que no quería estar más con mi papá y mi papá vino a Colombia y él le preguntó a mi mamá si ella quería regresar a Filipinas. Mi mamá dijo no y él terminó secuestrando a mis dos hermanos. Si eso se puede llamar secuestro, porque cuando un papá o una mamá termina arrebatando los hijos del otro, más que un secuestro extorsivo, es como un acto de amor, Amor pero mal vestido. desesperado. Sí. Entonces llegaron a Estados Unidos y nos fuimos todos para Filipinas sin mi mamá. Y obviamente eso fue para mí un... Traumático. Sí, no, yo simplemente entendí, no entendí nada, pero mi instinto de supervivencia, y puede que el ego ahí sí funciona para algo, se activó porque habría que sobrevivir este trauma. Mi papá regresa a Filipinas, 34 años, un muchacho, pues comenzó a salir con diferentes mujeres y mi hermana en el colegio, mi hermanito en la casa, Y tú viendo todo eso. y yo viendo todo esto y mi mamá no llegaba y nosotros escribíamos a mi mamá y cuándo vienes y cuándo vienes y mi mamá nos decía, no puedo ir a Filipinas porque tú sabes que tu papá y yo no. Entonces busqué refugio en lo que mejor sabía hacer, que era buscar los amigos, el parche, a jugar fútbol con ellos y encontrar en ellos Tu tribu. confort. Yo quería pertenecer a algo y como ya no había familia. Ujú. Y bueno, ahí después pasaron otras cosas que, que me ayudaron como a sobrevivir el dolor, el trago, una que otra droga, pero eso era una anestesia que terminó siendo, que comenzó siendo un antídoto, una anestesia, pero terminó siendo un desastre para mí en mi vida. Pero en ese momento no, uno no No sabe qué hacer, encontrabas otra uno quiere salida. sobrevivir. Y eventualmente, después de 2 años de vivir ahí en Filipinas con mi papá, decidí que era mejor vivir con mi mamá, que es la historia de muchos de los niños de divorciados, ¿no? No todos, pero muchos terminan viviendo con mamá un tiempo, luego con papá otro tiempo, y luego la madrastra no funcionó, entonces uno vuelve donde la mamá. Ese es un poquito el resultado de un divorcio mal administrado, que en esa época la mayoría eran mal administrados. Hoy son mucho mejores administrados, a punta de abogados y psicólogos, y bueno, nos vamos a divorciar. Muchas parejas divorciados ya son amigos, las parejas, incluso de las parejas se vuelven Salen amigos, juntos, hacen se parche. maneja mucho mejor ahora que en esa época, precisamente porque nuestros papás no sabían cómo manejar sus emociones y sus egos como nosotros hoy sí lo sabemos manejar. Entonces se guardaba el resentimiento, se resistía a otorgar perdón. ¿Por qué? Porque es que la iglesia y la enseñanza de los papás y el dogma y todo eso todavía tenía las garras clavadas en nuestros psiquis. Entonces termino viviendo con mi mamá eh, a los 16 años y llego a Colombia y por decisión propia me quedo acá viviendo con ella y mi papá no lo tomó mal, pero tampoco lo tomó bien. Ujú. ¿Qué hizo? Pues dejó de escribirme. Y ahí sentiste nuevamente otro abandono, Claro, otro rechazo. claro, pues claro. ¿Tu papá no te escribe? Pues cumpleaños y Navidad, la tarjeta tradicional, en esa época eran tarjetas que llegaban. Y sentí mucho abandono por parte de él. Y estando en Colombia, pues mi mamá, con todo el derecho del mundo, hizo su vida con un nuevo hombre,
un gran hombre, muy chévere, Eugenio, mi padrastro, pero ella estaba concentrada en tratar de criar sus dos hijos, porque yo vine para Colombia con mi hermanita, con Melissa, y mi hermanito Rafa se quedó con mi papá. Entonces, esto fue obviamente muy difícil, ¿no? Que la familia literalmente se parte en dos y no en dos barrios de Bogotá. Estoy hablando de dos continentes. Cuando no había Facebook ni llamadas por WhatsApp gratis, nada de eso existía. Sí, se Entonces, cortaba casi que de raíz la relación. pero bueno, Cuando llegas acá, logras conversar con tu mamá, entender qué había pasado, escucharla, no sé, sanar de pronto esa relación. no mucho, no mucho. Mi mamá estaba supremamente resentida contra mi papá por el secuestro. O sea, ya casi que al límite de odio, porque es comprensible, completamente comprensible. Feliz de tener a sus dos hijos, pero muy triste de no tener el tercero. Imagínate que te quiten un hijo a los 3 años y se queda con su papá en un país muy lejano Sin saber qué y estaba quedas pasando. completamente privada de la posibilidad de verlo. Eso. Entonces mi mamá encuentra en este nuevo hombre un refugio, pero no hubo como mucha conversación. Yo me volví muy, muy rebelde. ¿A qué punto? En el colegio pasé ras con ras apenas lo suficiente como para poder pasar las materias. Eh, Prepotente, rebelde contra todo lo que ellos me pedían, contestón, contestador, dejé el pelo crecer, me puse arete, que eran todos símbolos de decir estoy inconforme con todo, ¿no? Claro, un poco enojado con la vida. Bien, bien, bien rebelde. Le dije incluso a mi mamá, yo no quiero tener nada que ver contigo, ustedes porque me trajeron al mundo, me metieron en la escuela militar un año, precisamente porque perdieron el control. Salí de la escuela militar, terminé el bachillerato y les dije me voy para los Estados Unidos, tengo mi pasaporte gringo, tengo 18, chao. Y me fui, me fui a Estados Unidos y le dije a mi mamá no más, mi papá, no me importa que no llegue la carta. Y me fui y me metí en la marina. Pero por dentro, ¿cómo te sentías? Estabas No, buscando escapes, todo afuera, 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 llenar vacíos, pero por dentro, ¿qué pasaba? pero por dentro eso era un chiquero emocional. Yo no sabía dónde estaba parado, no sabía qué quería. Yo era como un velero en alta mar cuyo mastil con la vela se rompe y está a la intemperie. Pero cuando uno está en una institución como la Marina, se encargan muy rápidamente los De militares a enderezarlo. cogerte y a encaminarte por la línea derecho y a hacer flexiones todo el día y a lo militar. Pero no me gustó. Yo me di cuenta rápidamente que eso no es lo mío. O sea, y ahí es cuando salgo. Y finalmente, por ahí a los 21 años, un día me encontré con mi mamá en Estados Unidos, ella fue a visitarme y ella se puso a llorar. ¿Qué te dijo? Entonces, no, sucedió una cosa inverosímil. Estábamos hablando de dónde yo iba a vivir y vi a mi mamá completamente derrotada ante mi rebeldía. Y algo en mí se despertó. Y ese día todo cambió. ¿Qué se despertó? La capacidad de perdonar. No entendía muy bien, pero pues es que obviamente volvemos al tema del ego y la compasión, el lobo negro y el lobo blanco. Que seguramente el lobo blanco se despertó, que es el lobo, pues uno ama a su mamá. Por más resentimiento, por más ira, por más dolor, también hay amor. En mi caso por lo menos lo hubo. Y sobresalió. Y dijo, oiga, es tu mamá. Las cosas cambiaron. Para bien. Para bien. No a un punto perfecto, no. Pero ya hubo un diálogo y una búsqueda y una comunicación.
y estoy muy agradecido por eso. Ya venías con un consumo de ciertas sustancias, Sí, llenando esos vacíos. sí. ¿En qué momento también aparece ya el alcoholismo en tu vida, cuando deja de ser algo recreativo y ya generas esa dependencia? Más adelante, ¿Qué lo detona? lo detona las emociones guardadas por muchos años, no tratadas ni entendidas, que me estaba generando un tremendo vacío, como un sinsentido en la vida, con mucha inseguridad, con profundo temor al abandono en todas mis relaciones sentimentales. Con cada novia que tuve, nunca tuve la capacidad de sentirme segura de ella. ¿Sentías que en algún momento te podían abandonar? Esta mujer me va a abandonar. Y no porque ella me mostrara un comportamiento de coquetona, no, no, de lo contrario, eran mujeres muy pilas, pero el temor era muy profundo y lo convierte a uno y esto sí es un tema importante para nuestros hombres muy inseguros en Colombia, que también siento que es una patología colectiva de muchos hombres, celosos, inseguros, Posesivos, posesivos. Bueno, para nadie es un secreto que en este país me he hecho muchos programas de hombres que terminan matando a las mujeres feminicidios, sí. por esa razón, que nace de eso. Bueno, yo no sentí capaz de matar a ninguna mujer, Hasta allá, ¿no? pero sí comparto la inseguridad que puede generar eh, debido a ese temor, porque el temor es un tema muy, muy grande. Y estás aquí, Estás aquí. solo en la cabeza. Y cuando el temor al abandono comienza a dictar y a administrar tus comportamientos, celos, posesividad, hay un problema. Y la relación tarde o temprano termina siendo gravemente perjudicada y se acaba. Se acaba. Entonces yo no veía que mis relaciones funcionaran. Prosperaron, sí. Entonces por eso ya hoy, gracias al trabajo que he hecho, estoy muy encaminado, pero tu pregunta era sobre el consumo. Sí, Y fue por eso, eh, por una sensación de inseguridad también laboral. Yo sentía que me iban a echar, que si yo no hacía el programa perfecto, el reportaje perfecto, me iban a echar. Y me producía mucha ansiedad. Y yo hacía mi trabajo relativamente bien en todos los canales de televisión en que he trabajado. Perfecto, no. Creo que nadie es perfecto. Pero no era normal que porque mi reportaje no era tremendamente aplaudido por todo el mundo, yo pensara que me iban a echar por eso. Y volvemos otra vez al temor al abandono, a todos esos traumas de infancia, que es donde, y cuando comienza todo, que me estaban produciendo ansiedad. ¿Solución? Ah, saca la botella, de solución rápida. venga, que sea doble. ¿Qué estás sintiendo? Venga, pedimos otra media, hablamos del tema. 4 o 5 whiskies encima, uno está arregladito. Porque la dopamina en el cerebro, que es lo que activa el trago, que es el neurotransmisor de la felicidad, pues te hace sentir. Es que por eso el trago es tan rico. Pero así como subía Por eso el esa, trago es tan rico, porque te hace sentir algo muy rico. Y tomar 3 o 4 whisky no es malo. Lo malo, que es lo que me pasó a mí, es que llega un punto que tú ya no puedes parar. Que necesitas eso para sentirte normal. Eso es lo malo. Lo malo no es que te tomas 3, 4 whiskycitos, un vinito, no, eso está súper bien. Pero en mi caso no fue así. En mi caso fue medicina, así como uno toma una aspirina para aliviar el dolor de cabeza, pues yo me tomaba 3, 4 whiskies para aliviar el dolor de alma.
Así como se subía ese pico de dopamina, ¿cómo era el bajonazo? Espantoso, espantoso. Es que, ¿qué sucede con el bajonazo? Toda la dopamina que estaba flotando en tu cerebro durante 3, 4, 5 horas la noche anterior se extingue rápidamente. Tienes una resaca en la boca y de repente el cerebro se acomoda otra vez a un estado normal y cansado y entran los pensamientos negativos, el arrepentimiento, La culpa. culpa. Entonces el bajón era terrible, era terrible. ¿Y qué es la mejor forma de quitar ese bajón? Volver a tomar. Volver a tomar. Y así era un ciclo Un ciclo, una imparable. espiral sin fin hasta que llegué a las profundidades del alcoholismo. ¿Cómo fue ese día donde reaccionaste, o sea, cuando tocaste ya a fondo, que ya no había más para dónde irse de para abajo? Fueron varios fondos que activaron el reconocimiento de que yo tenía un problema por ahí a los 40 años. Tengo un problema, reconozco que tengo un problema, pero yo puedo solo. Y fue un fondo de una noche en particular que me conllevó a pedir ayuda. ¿Qué pasó esa noche? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿O qué te dijeron? ¿O cómo No, fue pues al siguiente día? no sé. Eso ¿O fue por qué el esa noche? 21 de diciembre del año 2006. Hoy, 18 años después, todavía no sé dónde dejé el carro. Quedaste inconsciente. Alguien por ahí debe tener una Toyota Prado color gris, si lo encuentro por ahí. No sé, está en Chapinero, desguazado. Y fue un desastre, o sea, fue mórbido, fue autodestructivo. O sea, yo me acuerdo de esa noche como una noche que tomé y consumí tanto que yo dije, no me importa si me muera, no me importa nada, ¿Por qué crees que pensabas así? porque estaba ya en un punto donde yo creo que, y hoy tengo mucha fe, yo creo que Dios me llevó a ese punto para poder decirme, ya, este es el infierno, aquí están las llamas, quémese. ¿Suficiente? O te quemo más, o más llamas. No, échale más llamitas, son las 4 de la mañana, todavía podemos más. Con la peor compañía. Y llegué a mi casa esa mañana, me acuerdo, no sé cómo, y me sentí tan derrotado, Moni. Cero control sobre el consumo y el trago. Ya el trago se había apoderado de mi fuerza de voluntad. No tenía fuerza de voluntad. Y mi vida se estaba volviendo muy ingobernable ya. Ya mi vida se estaba volviendo ingobernable. En mi casa, Ani estaba ya, yo creo que ya tenía el abogado listo para firmar un divorcio. Seguramente en Caracol ya mi jefe, en ese momento Pablo Lacerna, nada de raro que estuviera pensando en buscar la forma de sacarme. Ya mi vida se había vuelto muy ingobernable, ya la gente en la sociedad sabía que Manuel era, decían de una forma muy simpática, rumberito. Yo lo que era un borracho. Rumberito es muy bonito. Hay que decir las cosas como son. Con nombre. Pero no un borracho recreacional, sino el borracho que toma porque tiene una enfermedad emocional. El alcoholismo es una enfermedad emocional. Es una enfermedad. Y aceptar que es una enfermedad y aceptar que no es culpa de uno, pero sí responsabilizarse por buscar la ayuda, no lo hace todos. Más de uno está muerto todavía. Yo tengo más de un amigo por ahí, no sé dónde estará. A mí
me salvaron. Yo soy de los Dios. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? En ese momento no hubo encuentro con Dios. Hoy sí reflejo que si no hubiera sido por la existencia de un ser superior, yo estaría muerto. No, yo esa mañana del 21 de diciembre del 2006, con la única última neurona que me quedaba, levanté el teléfono y llamé a, a un amigo de ya consolidado en la confraternidad mundial de Alcohólicos Anónimos y le dije, hermano, necesito ayuda. Y me dijo, por fin dijiste las palabras, Manuel. Humildad, humildad. Un poquito de humildad en ese ser me salvó la vida. Enfrentando ese ego tan grande, llena de prepotencia, que piensa que puede controlar y que pensó que podía controlar el consumo. Y por eso nunca buscó ayuda. Yo, ¿ayuda a qué? Yo controlo eso. Te creías el todopoderoso. Los alcohólicos activos podrían ser las personas más soberbias y prepotentes del mundo. Entonces, nada, este amigo me recogió, me llevó a una fundación que se llama Fundacrecer y ahí me internaron. Estuve casi 3 meses. ¿Cómo fue ese periodo de 3 meses, esa terapia de choque, de abstinencia de todo lo que estabas buscando antes, de todos esos vicios? Fue muy, muy duro. Yo no quisiera volver a pasar por eso. Fue como un campo de concentración emocional, supremamente necesario para poder romper ciertos patrones y pensamientos que yo tenía, pero al mismo tiempo también muy, muy lindo para lograr activar la humildad necesaria para aceptar que yo no tengo control, que yo no tenía que control y que yo tenía el permiso para perdonarme a mí mismo y perdonar a mis papás, que tengo el derecho a ser feliz y aceptar que no me puedo tomar ni un solo trago y que sí es posible vivir una vida plena, saludable, productiva, sin trago. Es un concepto muy difícil de aceptar cuando uno es alcohólico, porque es que no es ni uno más. Y Ni una adquirir, probadita, ni un no, pues es que no poquito. me he tomado ni una cerveza desde entonces, ¿Hace cuánto? 18 años. ¿No has llegado a sentir presión social en los eventos, que tómese un poquito, de pronto el que no sabe por lo que pasaste, Sí, que te ofrezca? sucede, ¿Sí? sucede, sucede. Tómate uno, hombre, pero ¿por qué no tomas? No, soy alérgico. Alérgico. Ah, otros me ejercen más presión, pero venga, tómate uno. Se ha aburrido. Sí, y en las fiestas voy y bailo y echo mis chistes, todos muy malos, pero los echo. Eh, eh, y de vez en cuando, le digo a alguien, venga, venga, siéntese acá. ¿Sabe por qué no estoy tomando? Porque yo soy un alcohólico en recuperación, hermano. ¿Sabe qué es eso? La gran mayoría dicen, uy, perdón, discúlpame. Yo no, pero entonces como que se alejan. Yo no, no, tranquilo, venga, charlemos, no se asuste. Ah, no, entonces yo voy a esconder mi trago. No, tómate tu trago, es más, yo te he hecho un poquito, venga, es más, el mío te lo regalo. Porque a lo mejor no eres alcohólico y puedes tomarte muy bien. Yo quisiera hacer eso, pero es que yo no puedo. Pero venga, tráigame un soda con limón, ginger tónica con no sé qué, a veces, Una sodita michelada. sí, michelada, hay unos mojitos sin ron, Sí. ¿no? ¿Cómo te sientes o cómo te sentiste en ese momento cuando volviste a recuperar el control de tu vida, cuando ya no dependías del alcohol? Al principio no fue como fácil,
Uno tiene que como que aprender todo de nuevo. Como aprender a caminar, Sí, casi. bailar sin trago, inverosímil. Relacionarse en una fiesta en palo seco, en sano juicio. ¿Qué digo? Uno tiene que comenzar a aprender a vivir la vida sin el trago, pero al mismo tiempo, con el pasar del primer año, segundo año, tercer año, cuando todavía uno ejerce la fuerza de voluntad, entonces tú me ofreces un trago y yo como que, no, mejor no voy a fiestas, porque todavía estoy como, La evasión un poco. uno comienza a experimentar las bondades de la abstención en mi caso, y eso va fomentando como un gratitud por el hecho que ya no tomas trago. Hay que recordar y hay que ir a grupos, yo todavía voy de vez en cuando, donde te recuerda cómo fue ese infierno. Ujú. Hay que oler lo maluco ahí de vez en cuando para no olvidar qué puede pasar si te tomas un trago. Y esa fuerza de voluntad se va convirtiendo en buena voluntad. Ya la buena voluntad es que tú hoy me pones una botella de whisky aquí, del más fino, yo feliz. Buena voluntad es, hágale, yo Tú ya estoy feliz de la... sabes las consecuencias, O sea, entonces, entonces yo creo que eso es como el arma más potente que uno puede tener cuando uno ya no desea, porque es que ya no uno desea, porque una cosa es que yo quiero, pero no puedo. Y otra cosa es que no quiero. Los primeros 3 años es, todavía quiero un poquito, pero no puedo. Entonces, solo por hoy, uno activa las herramientas que te dan en Alcohólicos Anónimos, como solo por hoy, no lo voy a hacer. Los 12 pasos, vete a grupos, habla con el padrino. Pero ya llega un momento cuando uno dice, es que no quiero, no quiero, estoy bien como estoy. Y eso ha sido para mí la mejor bendición de mi vida, además de mis hijos y mi familia, pero para mí eso es sagrado. ¿qué significa Dios en tu vida? ¿En algún momento te peleaste con Él, renegaste, lo culpaste de algo? ¿Y cómo es ahora? Yo nunca tuve peleas con Dios porque realmente Dios no existía mucho en mi vida. Entonces no peleaba con Dios. ¿Por qué no existía en tu vida? Primero porque en la infancia no hubo una crianza muy cercana a Dios por parte de mis papás. Los tradicionales sacramentos, la primera comunión, el bautismo, misas cada mes, pero nada de una espiritualidad implantada en mí por parte de ellos. Segundo, porque la vida me absorbió tanto. El divorcio de los papás, los medios, las influencias externas, el materialismo. Luego volvemos al tema del ego. El ego se hace las suyas, ¿no? No necesito a nadie, no necesito a nada. Pero cuando comienzan los juicios de la vida a retarte y a enseñarte a través de duros golpes que uno solo muchas veces no es capaz de lograr cosas importantes como la estabilidad emocional, entre otras cosas, uno aprende que sí existe una solución y uno entiende por qué existen las religiones. Pero más que las religiones, la espiritualidad, que es una combinación de la humildad de aceptar que yo no tengo control sobre todo, en mi caso el alcoholismo, y que hay momentos simplemente muy difíciles y por más que yo hago mi esfuerzo, si no creo que hay algo más grande que todo esto, llámalo el universo o Dios, que de verdad quiere lo mejor para mí, va a ser mucho más difícil. Hoy entiendo por qué existen religiones, porque cuando se inventaron no había psicólogos, había unos filósofos
que se integraron con las religiones, como Sócrates y Epictetus y Marco Aurelio y todos estos históricos, pero las religiones era la invención del mismo hombre para calmar ese alma que todos tenemos desde hace miles y miles de años que sufre. Entonces yo hoy no tengo nada en contra de ninguna religión, ni me parece que ninguna es mejor que otra. Todos cumplen con una función en diferentes partes del mundo y todos nos conllevan a algo que en mi caso lo necesito, que es de sentir que hay algo superior a todo esto. Y por las mañanas, cuando me despierto, me arrodillo y le digo gracias por este día. Yo vivo en la Candelaria, entonces ahí se ve la montaña. Divino. Por favor, acompáñame. Haga tu voluntad. La mía no siempre es muy buena. y, y yo, Manuel Teodoro, lo necesito. Ve que otro diga, no, yo no tanto. Bueno, ahí tú. Y a ti te hace bien. Pero yo sí lo necesito porque sí vi cosas y experimento cosas muy duras que me obligaron a buscar. Ese refugio. Sí. Cuando tu mamá te entregó un documento que decía derecho a morir dignamente, un momento también de compasión con ella, pediste ayuda divina para entender eso que estaba atravesando tu mamá y lo que se venía para ti como hijo. Eso fue, Moni, un momento de un conflicto muy grande porque era paradójico. Porque por un lado a mí me enseñaron, como católico romano que soy, que solo Dios puede decidir cuándo se muere uno. Es la voluntad de Él. Y quitarse la vida o buscar que alguien te quite la vida es un acto de suicidio y que las personas que hacen eso se van para el cielo. Eso es lo que le enseñan a uno. Y cuando mi mamá me hace firmar eso, tuve ese conflicto y no quise firmar ese documento inmediatamente, pero terminé firmándolo finalmente porque me acuerdo que tuve una conversación con Dios y salí al balcón y hay un árbol en la casa de mi mamá. Le dije, Dios, yo no sé qué hacer acá. Y no te voy a decir que escuché nada, porque no escuché absolutamente nada. Pero en esos días, justo ese día, el día siguiente, me llegó un mensaje de alguien con un pensamiento de un filósofo que se llama Spinoza, que era un filósofo holandés. Y palabras más, palabras menos, decía que Dios es todo bondadoso. Y si alguien está sufriendo, y mi mamá estaba deteriorada con un cáncer terminal metastásico espantoso, Dios no quiere que la persona sufra. Dios lo que quiere es que tú seas feliz. ¿Qué clase de Dios quisiera que tú sufras hasta que cuando Él decida? No. ¿Qué clase de Dios quisiera que, si tú tienes el deseo de estar unido con Él precisamente, tú no deberías poder hacerlo siendo eso tu propia voluntad? Ahí encontraste la respuesta, esa señal que estabas esperando. Además, mi mamá en los últimos años de su vida se metió mucho con el budismo. Le encantaba leer los libros de budismo. Y en un momento ella dijo, yo creo que yo soy budista y según los budistas, mi alma nunca se va a morir. Y además que en el budismo se alejan mucho del sufrimiento, Sí, se quieren alejar del sufrimiento. sí, exacto. Entonces mi mamá dijo, esto simplemente es mi cuerpo, lo que yo les estoy pidiendo es que me apliquen una eutanasia para que este cuerpo que está atrapando un dolor Descanse.
descanse y que mi alma se va a Trascienda. reencarnar. Ujú. Y yo, ok, mami. Entonces, esos dos componentes me permitieron firmar ese documento, digamos, con más tranquilidad. Desde el amor y la compasión. Pues ya para ir finalizando, quiero que me digas cuál es tu ikigai, cuál es tu sentido o propósito de vida actualmente. El Ikigai, el famoso Ikigai japonés que dice que uno puede vivir una vida plena en la vejez, Ujú. lleno de sentido, y que uno puede convertir esta recta final en la última etapa, en la mejor etapa de la vida. Eh, a ver, yo no tengo muy claro cuál es el propósito. Yo en este momento estoy trabajando y pienso seguir trabajando hasta cuando me echen. Ojalá no muy pronto, don Gonzalo. Pero dicen que ese propósito, Manuel, es algo que harías aún cuando no te paguen. Eso que te mueve el alma, que Sí, te apasiona. sí, me gusta mucho la pregunta. Em, a ver, yo hace poco comencé a vivir entre Bogotá y Santa Marta, eh, y creo que la ubicación está formando un nuevo ser humano en Santa Marta. Voy mucho, estoy haciendo un proyecto de una casa muy bonita, muy bonito, y estoy encontrando, caminando en las calles de Santa Marta, hablando con los pescadores, hablando con la señora que vende el periódico, hablando con el multimillonario dueño del puerto, hablando con todo el mundo, que hay una conexión más allá del periodismo que me permite conectarme con mucha gente. ¿Qué voy a hacer yo con esa conexión que estoy logrando? No sé todavía. Eh, yo estoy muy ansioso de leer una serie de libros que no leí durante muchos años, eh, de escuchar música que me apasiona. Entonces no sé si mi propósito puede ser algo relacionado con eso. Y cada vez que he hecho un viajecito desde Santa Marta hasta Mendihuaca, hasta Buritaca, hasta Palomino, hasta toda esa zona, encuentro una conexión muy bacana con la naturaleza. Miro los árboles con fascinación, me quedo media hora mirando el iguana. Entonces, los árboles y la naturaleza y los animales me están generando. Siempre me han encantado los animales, siempre. Pero terminé haciendo periodismo de denuncia. Entonces, me fui por otro lado. Entonces, creo que por ahí algo está pasando. Por ahí algo se está gestando. Puede ser conservación, un tema ambiental, no, amo la naturaleza, por ahí va la cosa, Sí. ¿no? Pero decirte, tengo este proyecto que tiene que ver con la contratación de 25 personas, cancuamos y vamos a hacer, todavía no lo tengo muy claro, pero estoy tranquilo y creo que el mayor premio que tengo en este momento en mi vida es eso, estar tranquilo aun cuando uno no sabe las respuestas de todo. Qué lindo eso, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas Mira, gracias se a nos ti. pasó el tiempo volando. Sí, Qué delicia, qué linda conversación. Gracias por abrir todo tu ser, toda tu esencia. De verdad que me siento no, contigo siempre ha honrada sido de así. este momento. Contigo siempre Gracias. ha sido así porque tú tienes un espíritu y una energía muy especial que le permite a mí y a cualquiera, supongo, poder destaparse de esa forma. Eso no se hace con cualquiera. Muchas gracias. No te vas con las manos vacías, te vas con todo mi cariño, toda Ay, mi me encantan. admiración, pero también Me con la encantan cobijita estas, me encantan estas. para la Tengo mi colección. coleccioncita, sí, muchas gracias. Esto fue Bravísimo sin tapujos desde el restaurante Santa Juana. Bravísimo sin tapujos, el podcast.